Buenas, buenas, pues estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer básicamente cómo conectar, cómo configurar lo que son tus audífonos. En este caso pues son los Redmi Buds 6 me parece Lite. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que es la aplicación y cabe reclarar que al inicio de todo esto puede depender que tengas unas configuraciones disponibles en un teléfono o en otro. Bueno, que esto vaya a variar, ¿no? Que en un teléfono tengas unas, que en otro teléfono tengas otras, y esto va a ir dependiendo pues tanto del sistema operativo como del teléfono. En este caso pues tengo un Poco X3 Pro que tiene el sistema MIUI todavía, y tengo aquí la aplicación. Para conectarlo simplemente pues voy a encender el Bluetooth, ahí lo tenemos. Aquí está. Estos audífonos se conectan de una forma totalmente diferente o un poquito especial en cuanto a los otros. Ya he aprendido lo que es el Bluetooth. Vamos a instalar lo que es la aplicación. Y como lo ven, ya lo tengo aquí, Redmi Buds 6 Lite. Ahorita te voy a decir más o menos cómo conectarlos. Pero la diferencia de que por ejemplo, mira, los abro. Esperamos un poquito a que se conecte. Bien, ahora sí que ya están conectados. Como ven, aquí mismo nos aparecen las configuraciones, ¿no? No nos aparece nada más, se conecta como cualquier otro teléfono. Viene que en el audífono izquierdo tiene el 100%, el audífono derecho 100% y el estuche 100%, ¿ok? Aquí vienen todas las configuraciones, etcétera. Pero en caso contrario vamos a empezar con el otro teléfono. Y pues bueno, en este caso pues tengo lo que es un dispositivo Poco F6 que ya no tiene la versión de MIUI, sino tiene HyperOS. Y supuestamente a lo que me han comentado es de que esto es muy parecido a lo que es como los iPhone, ¿no? Que al momento solamente de abrir tus audífonos te debe de aparecer una notificación de que hay algunos audífonos disponibles para conectarse. En mi caso no funciona así. Simplemente vamos a abrir lo que es la aplicación, esperamos a que esta se conecte. De hecho pues vamos a sacar uno, ahí lo ponemos. Como lo ven, nos sigue apareciendo lo que son pues aquí la animación de cuánto tenemos de batería. Y si nosotros sacamos los audífonos, debería de aparecer una notificación en la parte superior. Mira, aquí que están los dos dispositivos conectados. Esta animación, pues bueno, son como funciones diferentes que ya trae un teléfono u otro. Pero bueno, explorando lo que es la aplicación, vamos a encontrar lo siguiente. Para conectar un dispositivo, cuando tú abres la aplicación, simplemente le damos aquí en el botón de más. Nos va a pedir que activemos los servicios de ubicación, o sea, la ubicación le damos que sí. Encendemos la ubicación, le damos que sí, y aquí debemos seleccionar el dispositivo que queramos conectar en cuestión, ¿no? Si tú tienes pues no sé, un Xiaomi OpenWare Stereo, Redmi Buds 6 Lite, Redmi Buds 4 Pro, debes de encenderlos. Y pues bueno, aquí tenemos, seleccionamos lo que vayamos a conectar. En este caso pues serían los Redmi Buds 6 Lite, y aquí vienen las indicaciones. Viene que de primera instancia lo que tenemos que hacer es tener nuestro estuche, metemos los que son los audífonos en el estuche, tenemos ambos, y lo que tenemos que hacer son estas indicaciones que tenemos aquí. Déjame ver si enfoca la cámara. Dice, coloca ambos auriculares en su estuche con la tapa abierta. Vamos a tener abierta y así, que encienda una lucecita que tenemos aquí. Y dice, mira, como ven, ahí ya está conectando. Pero bueno, si no alcanzaste a ver, vamos a hacerlo otra vez. Redmi Buds 6 Lite, aquí viene. Dice, coloca ambos en el estuche, ambos auriculares con el estuche, con la tapa abierta, y mantén pulsado el botón del estuche durante 3 segundos. La luz indicadora del estuche parpadeará y los auriculares estarán listos para conectarse. ¿Cuál es el botón que debemos de presionar? Pues bueno, aquí en la parte inferior viene un botón, el cual si nosotros lo encendemos, vemos que enciende una luz. Pero lo que tenemos que hacer es básicamente abrirlos y dejar presionado este botón. 3 segundos. 1, 2, 3. Ahí, como ven, ya se conectó. Y pues bueno, se me detuvo la grabación, pero simplemente haciendo este paso de que es abrir el estuche, presionar el botón durante 3 segundos, te deberá de aparecer la notificación de que se quiere conectar, o directamente tú lo puedes buscar aquí y que aquí te aparezca, le das, se conecta y ya totalmente es todo esto lo que debes hacer, ¿no? Dentro de la aplicación nos van a encontrar diferentes apartados, ya sea como activar el modo de transparencia, el modo de cancelación de ruido y como desactivar ambos para que tengan pues sus audífonos normales, ¿no? Encontramos el apartado de gestos, en el cual podemos ponerle un gesto personalizado o una acción personalizada para cuando presionamos el auricular izquierdo una vez, el auricular izquierdo derecho una vez, 2 veces, 3 veces, o mantenerlo pulsado. En este caso pues yo tengo configurado que, por ejemplo, que si
presiono el auricular izquierdo una vez, se pause la canción, que si lo presiono 2 veces pues me mande a la canción anterior. Si presiono el derecho pues que me mande a la canción siguiente. Si mantengo pulsado, aquí no tenemos mucho de dónde escoger, simplemente podemos activar lo que es el asistente de voz o cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido, ¿no? Y pues bueno, ahí tenemos el apartado de lo que es los gestos. También encontramos el apartado donde viene efectos de sonido, por si le quieres poner el balance de sonido. Aquí, como ven, aquí está. Lo podemos poner que sea, pues no sé, para música rock, para música pop. Básicamente es como el mezclador de sonido, que se sincronice, bueno, que se enfoque más en los graves, en los agudos, etcétera. Aquí viene en este apartado. Venimos los ajustes adicionales, que es para cambiarle lo que es el nombre a nuestros auriculares. En este caso pues estos audífonos yo los tengo como con mi nombre, y pues aparece con el nombre de Redmi Bot 6 Lite de Jorge. Mira aquí, Redmi Bot 6 Lite de Jorge. Aquí viene, ahí se alcanza a distinguir. Desde aquí tú puedes cambiar el nombre y pues ahí lo tenemos. También encontramos lo que es la función de encontrar auriculares, que no le encuentro muchísima utilidad, pero pues aquí viene la opción por si tú lo quieres pues poner en práctica, ¿no? Los auriculares deben de estar conectados en tu teléfono, supongamos que yo los dejo ahí, y la función de esto es básicamente que los audífonos empiezan a producir un sonido bastante fuerte, entre comillas, para que sea un poquito más fácil de encontrarlos. Y digo entre comillas porque no es demasiado fuerte, y si estás en un ambiente algo ruidoso, pues básicamente ya dalos por pedido porque no los vas a encontrar con esta función, ¿no? Ahora, en caso de que tus audífonos necesiten una actualización de firmware, aquí como lo ven, de que no sé, ya salió un nuevo sistema para la cancelación de ruido o algo así, pues desde aquí tú los vas a poder actualizar. Simplemente le darías aquí, le darías en descargar actualización, del teléfono se va a mandar para acá y se van a actualizar. Eso no tiene falla. Y pues bueno, creo que ya sería cuestión de todo en esta aplicación. Viene lo que es acerca del dispositivo, las preguntas más frecuentes o información sobre los auriculares. Pero pues esto ya sería casi todo lo que viene siendo la aplicación. También cabe mencionar que en el video anterior, cuando hice la revisión y el unboxing de estos audífonos, mencioné que los productos de Xiaomi en la tienda oficial vienen con una cierta prueba gratis o una recompensa gratis de lo que es Spotify. En este caso yo no la he reclamado y por eso es que me aparece esta ventanita, ¿no? Dice: obtén 3 meses de Spotify Premium para dispositivos Xiaomi AirPods, ¿ok? Simplemente le daríamos aquí, nos darían los siguientes pasos para reclamar lo que es la suscripción de Xiaomi, de Spotify, y pues ya tendríamos ahí la suscripción totalmente gratis o una prueba de la suscripción. Y bueno, esto ha sido todo en cuestión de lo que es la aplicación y cómo conectar tus audífonos. Espero que no se haya cortado en un momento bueno, porque estaba grabando, se cortó la grabación y ni siquiera me di cuenta. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Javier Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.